Efectos sociales de la meditación trascendental y su investigación científica. Investigaciones científicas han determinado que cuando grupos relativamente grandes de personas practican el programa de meditación trascendental o un programa avanzado de MT, disminuye la delincuencia, la guerra y otros flagelos sociales. Este fenómeno social es un efecto de campo, análogo a los efectos de campo de la física. A través de más de 50 investigaciones científicas en las últimas 4 décadas, la ciencia ha demostrado que este método funciona para crear paz mundial. Hola amigos y amigas, vamos a ver ahora una sinopsis de la conferencia Efectos sociales de la meditación trascendental y su investigación científica. La meditación trascendental es un procedimiento de desarrollo personal milenario avalado por la ciencia moderna. Maharishi Mahesh Yogi es el fundador del programa Meditación Trascendental. Él es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Allahabad, India. Se han realizado más de 600 investigaciones científicas acerca de los efectos individuales de la meditación trascendental. Acá tenemos un colegio de Brasil, un colegio donde los alumnos practican la meditación trascendental. Las investigaciones científicas dan cuenta, entre muchas cosas, que se produce un orden y bienestar en las personas cuando las personas practican esta técnica mental. Y este orden y bienestar se emana al medio ambiente, ¿ya? No queda remitido solamente a la sala de clases de este colegio brasileño, por ejemplo, en este caso. Se emana al medio ambiente y permite que personas que están alrededor también reciban un estado de orden y bienestar en sus vidas, ¿ya? Eso incluyendo a todo tipo de personas, ¿ya? Incluyendo a los delincuentes. Se han realizado más de 50 investigaciones científicas sobre los efectos sociales de la meditación trascendental. Estas investigaciones han determinado que los grupos de meditación trascendental reducen la delincuencia de su entorno. Acá tenemos algunas investigaciones científicas. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un grupo de meditadores del orden de miles de personas en un colegio o en algún lugar o en varios colegios, ¿ya? Y ese grupo lo tuviéramos en forma permanente, nosotros podríamos lograr esta situación en la sociedad, que la delincuencia, ¿ya?, empezaría a disminuir y finalmente se erradica y nosotros podríamos tener una sociedad libre de delincuencia. Vamos a ver ahora el efecto social de la meditación trascendental, que se denomina también efecto Maharishi, ¿ya?, en honor a Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de la meditación trascendental. Vamos a ver este efecto a través de la fisiología, a través de la física y a través de la filosofía y sociología. Empezamos viendo el efecto social a través de la fisiología. De todos los parámetros fisiológicos que se han determinado en las investigaciones, ¿ya?, hay dos importantes que tienen relación con el efecto social de la meditación trascendental, ¿ya?, que es el aumento de la sincronía en las ondas cerebrales y el otro son los niveles de serotonina en el cuerpo. La meditación aumenta estos dos parámetros fisiológicos. La serotonina es un neurotransmisor, ¿ya?, que está correlacionado con niveles de bienestar y felicidad en las personas. Acá tenemos en este cuadro cambios fisiológicos positivos en personas no meditadoras, eso es muy importante, personas no meditadoras, debido al efecto de un grupo de meditadores. Está representado en forma esquemática, en amarillo, y los no meditadores en la parte azul. Cuando las personas meditan, aumenta la sincronía de las ondas cerebrales, y eso permite que personas que están alrededor, que no meditan, también aumenten la sincronía de sus ondas cerebrales. Lo mismo pasa con los niveles de serotonina. Los meditadores aumentan los niveles de serotonina en el cuerpo, permitiendo que personas que no meditan también aumenten los niveles de serotonina en el cuerpo.
Leeremos ahora un comentario que salió en la revista Society for Neuroscience Abstracts y que dice lo siguiente respecto al aumento de los niveles de serotonina. Dice, en un estudio en Fairfield, Iowa, se demostró que en los días de alta asistencia de practicantes de la meditación trascendental en la Universidad Mew, las personas no meditadoras de la localidad exhibían niveles más altos de serotonina en el cuerpo. Los niveles altos de serotonina están correlacionados con bajos niveles de hostilidad, lo cual es una posible explicación fisiológica para la reducción de la criminalidad y las guerrillas. Esta es la investigación que da cuenta de ese comentario. Esta es la página 1. El título de esta investigación es Efecto de la práctica en grupo del programa de meditación trascendental sobre indicadores bioquímicos de estrés en no meditadores. Salió en la revista Journal of Social Behavior and Personality. Este es el gráfico principal de esta investigación. Y tenemos en este gráfico, por ejemplo, que cuando el grupo de meditadores aumenta, disminuye y posteriormente aumenta, lo mismo pasa con los niveles de serotonina de los no meditadores que están alrededor. Aumenta, disminuye y aumenta. Veremos ahora el efecto social de la meditación trascendental a través de la física. El efecto social de la meditación trascendental es un efecto de campo, análogo a los efectos de campo de la física. Acá tenemos ejemplos de efecto de campo, por ejemplo, una partícula cargada, positiva, un protón, que es lo que está, por ejemplo, en el núcleo del átomo de hidrógeno. Tenemos acá 5 protones que pueden estar en el átomo de boro, que en su núcleo tiene 5 protones, y genera un campo eléctrico mayor. ¿Ya? Y acá tenemos el campo gravitacional de la Tierra. Un efecto de campo, explicado en términos simples, es una perturbación, es una influencia que se genera en el espacio debido a una fuente generadora, la cual puede ser de diferentes naturalezas. La fuente generadora puede ser un imán, puede ser partículas eléctricas cargadas o puede ser un grupo de meditadores. El efecto de campo tiene dos características. Una, que mientras mayor es la fuente, mayor es el efecto. En este caso, mientras mayor es el grupo de meditadores, mayor es el efecto. Vale decir, por ejemplo, la influencia de un grupo de meditadores de 100 va a ser menor que la influencia de 1000 meditadores. Y la segunda característica de un efecto de campo es que mientras más lejos nos encontremos de la fuente, menor es el efecto. En este caso, acá va a ser menor que el efecto de acá, que está cerca del grupo de meditadores. Este es un libro, ¿ya?, que se denomina Manual para un Gobierno Perfecto, ¿ya?, del autor físico cuántico John Hegelin. Y en ese libro se expone el comportamiento físico observado de estos efectos sociológicos son altamente indicativos de un fenómeno de campo. Acá tenemos efectos de campo y sus respectivas expresiones matemáticas, ¿ya? Tenemos la expresión matemática del efecto de campo eléctrico, efecto de campo gravitacional, ¿ya?, y el efecto social de la meditación trascendental como efecto de campo, probablemente tal, tiene sus propias fórmulas. Cuando tenemos un grupo de meditadores del orden del 1% en una comuna, ciudad o país, se producen efectos que son medibles, efectos positivos medibles. Cuando tenemos la raíz cuadrada del 1% de voladores yógicos, que son personas que practican un programa avanzado de la meditación trascendental, también podemos medir efectos sociales positivos. Menos que eso hay influencia, pero nos alcanza a medir un efecto. Ahora vamos a ver el efecto social de la meditación trascendental a través de la filosofía y sociología. Según las teorías de Maharishi, la conciencia individual determina el pensamiento y el comportamiento de un individuo.
Análogamente, la conciencia colectiva determina el comportamiento de la sociedad. La conciencia colectiva es la totalidad de la conciencia de un grupo y es más que la suma de las conciencias individuales que componen el grupo. Pensadores de Oriente y Occidente han expuesto en forma implícita y explícita el concepto de conciencia colectiva. Acá tenemos pensadores de Occidente, ordenados cronológicamente, que dan cuenta de la conciencia colectiva. Por ejemplo, los pensadores franceses Montesquieu y Voltaire hablaban del espíritu de la nación. El filósofo idealista alemán Hegel hablaba del Volksgeist, que significa espíritu del pueblo, idiosincrasia del pueblo. Durkheim, uno de los 4 pilares de la sociología y padre de la sociología científica, hablaba explícitamente del concepto conciencia colectiva. Y Heisenberg, físico cuántico, premio Nobel de física, hablaba del espíritu de la época. La conciencia colectiva puede tener diferentes estados. Entre ellos podemos tener una conciencia colectiva estresada e incoherente que produce gobierno con problemas, violencia social, alta delincuencia y economía con problemas. Pero también podemos tener una conciencia colectiva distendida y coherente que produce gobierno apoyado por la ciudadanía, paz social, baja delincuencia y prosperidad económica. Visto en términos generales, la conciencia colectiva distendida y coherente crea una sociedad inmune frente a flagelos sociales. Flagelos sociales de diferentes tipos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos delincuencia como flagelo social, terremotos, sequía, guerra y terrorismo, corrupción y destrucción de la naturaleza. Una conciencia colectiva distendida y coherente hace reducir y erradicar los flagelos sociales en general. Se han realizado investigaciones científicas que han dado cuenta de que grupos de meditadores, al distender la conciencia colectiva y hacerla más coherente, reduce la delincuencia. También encontramos que grupos de meditadores reducen, según investigaciones científicas, el terrorismo y la guerra. No existen investigaciones científicas que los grupos de meditadores reduzcan las catástrofes naturales, ¿ya? Ni la corrupción ni la destrucción de la naturaleza. Así que estos flagelos sociales que están acá, terremotos, sequía, corrupción y destrucción de la naturaleza. Bien, nosotros hemos visto el efecto Maharishi a través de estos 3 prismas, ¿ya? Y hemos visto algunos conceptos, ¿ya? Ideas que son aumento de sincronía de ondas cerebrales y serotonina en meditadores y no meditadores. ¿Ya? El concepto grupo de meditadores produce un efecto de campo y conciencia colectiva distendida y coherente produce efectos positivos en la sociedad. Y todos estos conceptos y la forma de ver el efecto social bajo estos 3 prismas, nosotros podemos verlos solamente a través de una concepción holística de la realidad. Acá tenemos concepción mecanicista y concepción holística de la realidad. La concepción mecanicista ve la realidad en términos de partes. En cambio, la concepción holística ve la realidad en términos de totalidades. En el libro Discurso del método de Descartes, él dice que para conocer un sistema hay que dividirlo en el mayor número de partes posible. Hegel dice que lo real es el todo. Hay fenómenos en la naturaleza que nosotros podemos entenderlos a través de la concepción mecanicista de la realidad. Por ejemplo, un engranaje, el movimiento de un reloj, el movimiento de los planetas, etc. Concepción mecanicista de la realidad es explicar la realidad en términos de partes. Y la concepción holística de la realidad es explicar la realidad en términos de totalidades. De hecho, holos en griego significa totalidad. Y el efecto social de la meditación trascendental y el concepto de conciencia colectiva se puede entender solamente a través de la concepción holística de la realidad. Acá tenemos muchos casos de efectos sociales del programa de meditación trascendental en diversos países del mundo. Partiremos con estos 2 que tienen relación con la reducción de la delincuencia. Reducción de la delincuencia en 2 capitales del mundo, Nueva Delhi, India,
y Washington, Estados Unidos. En el periodo noviembre-marzo del 81, periodo de 5 meses, se reunieron miles de meditadores en Nueva Delhi, India, y en ese entonces el número de delitos por semana con este grupo de meditadores fue 860 en promedio. El periodo anterior, también de 5 meses, el número de delitos por semana fue 954. Comparando estos dos periodos con grupos meditadores y sin grupos meditadores, la delincuencia se redujo aproximadamente un 11%. En Washington, en junio-julio, se reunieron meditadores, un grupo que iba aumentando desde un principio, que eran alrededor de 700, iba aumentando este grupo hasta llegar a fines de julio, que fue alrededor de 4.000. Aquí vemos en este gráfico que mientras el grupo de meditadores aumenta en el tiempo, la delincuencia se reduce en el tiempo. Esta es la portada de esta investigación, ¿ya?, que da cuenta de este gráfico que salió en la revista científica, prestigiosa revista científica, Social Indicator Research. Ahí está el grupo de meditadores, grupo de coherencia, en la Casa Blanca. Son alrededor de 4.000 personas, ¿ya?, a fines de julio del año 93. Veremos ahora lo acontecido en Mozambique. Tenemos acá grandes cambios sociales positivos en África correlacionados con grandes grupos de meditadores. En esta sinopsis no veremos el caso de Senegal, veremos solamente el caso de Mozambique. Joaquín Chissano es el primer presidente practicante de la meditación trascendental. Su periodo presidencial en Mozambique fue entre el año 86 y 2005. Mozambique es un país que está en África, en la parte sureste. Gracias a la gestión de Chissano, en 4 meses, en 1992, más de 15.000 personas aprendieron la meditación trascendental e inmediatamente después finalizaron una guerra civil de 16 años y una sequía de 30 años. Remitámonos a este cuadro anterior, ¿ya? Nosotros vimos que hay investigaciones de ciertos flagelos sociales, ¿ya?, sobre el efecto de grupos de meditadores, ¿ya? Pero en este caso hay el caso de Mozambique, que se redujo la sequía, se erradicó la sequía en ese país debido al efecto de 15.000 meditadores que aprendieron esta técnica solamente en 4 meses. En este caso no hay investigación científica, pero es un hecho real. Y así este cuadro se puede ir llenando, digamos, con otros casos. Ahí está Joaquín Chissano y su señora, con Maharishi Mahesh Yogi, el fundador del programa Meditación Trascendental. Y acá tenemos un gráfico que da cuenta del PIB per cápita, Producto Interno Bruto, de Mozambique versus tiempo, ¿ya?, que corresponde a la línea verde. La línea café es el PIB per cápita de los 20 países más pobres del mundo. En el año 92 aprendieron más de 15.000 personas la meditación trascendental y de ese momento en adelante, en toda la década del 90, ¿ya?, el PIB per cápita empezó a aumentar. Hubo un crecimiento económico de Mozambique en la década de los 90. ¿Esta situación es una mera coincidencia o podríamos decir que es una relación causa y efecto? Si nosotros vemos lo acontecido en Mozambique como un hecho aislado, podríamos pensar que se trata solamente de una mera coincidencia. Pero si nosotros vemos lo acontecido en Mozambique en un contexto de las más de 50 investigaciones científicas que se han realizado del efecto social de la meditación trascendental e innumerables casos en el mundo de este efecto, nosotros podríamos decir que lo que pasó en Mozambique es una relación causa y efecto, no es una mera coincidencia. Más aún, de que hay una investigación científica que da cuenta de que cuando estos grupos de meditadores son grandes, del orden de miles de personas, se produce una reducción de la pobreza, del índice de miseria. Y vamos a ver esta investigación que se hizo en Estados Unidos. Son un grupo de meditadores que hubo un decrecimiento del índice de miseria en Estados Unidos y Canadá debido a un grupo de meditadores en Iowa, Estados Unidos.
La investigación se denomina análisis de serie de tiempos de la inflación y el desempleo en Estados Unidos y Canadá, comprobándose una hipótesis de una teoría de campo. El índice de miseria en este caso está determinado por la suma porcentual de la inflación más el desempleo. Acá vemos que cuando el grupo de meditadores en Iowa-Fairfield está entre 1100 y 1500, el índice de miseria bajaba alrededor de un 8%. Cuando el grupo de meditadores estaba entre 1500 y 1700, mayor que el anterior, el índice de miseria bajaba alrededor de un 35%. Y cuando el grupo de meditadores en Estados Unidos era más de 1700 personas, el índice de miseria bajaba alrededor de un 50%. Lo mismo pasaba en Canadá, que en la medida que el grupo de meditadores aumentaba en Estados Unidos, el índice de miseria en Canadá cada vez tenía un decrecimiento mayor. Y acá nosotros vemos las dos características del efecto de campo. La primera es que mientras mayor es la fuente, mayor es el efecto. Mientras mayor es el grupo de meditadores, mayor es el efecto en Estados Unidos y en Canadá. Y la segunda característica es que mientras más lejos nos encontremos de la fuente, menor es el efecto. Canadá está más lejos del grupo de coherencia. Por lo tanto, en Canadá el efecto es menor que en Estados Unidos. ¿Por qué los grupos de meditación reducen la pobreza? ¿Cuál es el mecanismo? Todo proceso tiene un mecanismo. Porque los grupos de meditación aumentan la creatividad y el nivel de merecimientos en todas las personas, en los meditadores y en los no meditadores que están alrededor. Acá tenemos una investigación que se denomina Proyecto Internacional de Paz en el Medio Oriente, que da cuenta de que un grupo de meditadores en Israel, Jerusalén, disminuyeron la guerra civil en el Líbano, en el país del norte. ¿Ya? En la línea verde nosotros tenemos el tamaño del grupo de meditadores en el tiempo, ¿ya? En el periodo de agosto-septiembre del 83. Vemos acá que cuando el grupo de meditadores es alto, la escala de intensidad de la guerra es baja. Y al revés, cuando el grupo de meditadores es bajo, la escala de intensidad de la guerra es alta. La prensa internacional ha presentado este método estadísticamente probado para erradicar la guerra, el terrorismo y la delincuencia y han salido decenas de artículos en el mundo respecto a este efecto social. Tenemos acá, por ejemplo, un artículo que se denomina procedimiento estadísticamente probado para detener el terrorismo y elevar la economía en Irak. Este otro artículo dice: Irak, Obama instado a abandonar acción militar y adoptar este método probado. Este otro artículo dice: un método estadísticamente probado para detener el terrorismo y elevar la economía en Pakistán. Este artículo dice: una nueva forma probada para crear paz en Ucrania. Este otro artículo con el mismo título. Un método estadísticamente probado para detener el terrorismo. La Fundación Filantrópica David Lynch financia programas masivos de meditación trascendental en colegios e instituciones de diferentes naturalezas. Tenemos un colegio de Brasil, que ya lo habíamos visto, Perú, Colegio de Perú. Este es un cuadro que salió en un reportaje de la televisión de Perú. Más de 40.000 estudiantes de 50 colegios de Perú practican diariamente la meditación trascendental, mejorando su rendimiento escolar y creando oleadas de paz para su país. Colombia, Ecuador. Aquí hay militares de Ecuador. En Ecuador hay aproximadamente 4.000 militares practicando la meditación trascendental mañana y tarde. México, Panamá. Este es un pueblo originario denominado Cuna de Panamá, que tiene una escuela pobre de Bolivia, Uganda, Kenia. Muchos artistas y celebridades mundiales han aprendido la técnica de la meditación trascendental, entre ellas los Beatles y los Beach Boys. En esta foto tenemos a Maharishi con los Beatles y Maharishi con los Beach Boys.
En el cumpleaños número 25 de George Harrison en Rishikesh, India, en febrero de 1968, Maharishi le regaló a George Harrison un globo terráqueo al revés, vale decir, el polo norte hacia abajo y el polo sur hacia arriba. Se lo dio y le dijo: en tus manos está dar vuelta el mundo. Muchas gracias por la atención.